Me quedé paralizado en el umbral y no podía respirar. ¿Alguna vez hemos visto cómo los propios hijos convierten a su madre en sirvienta? Yo lo vi. Mi esposa, mi orgullosa Elena, estaba de rodillas fregando el suelo, mientras mi hijo y su nuera, repantigados en el sofá, le leían en voz alta un horario de servicio. 3 años trabajé como un esclavo en tierra extraña. Dormí en barracones y me privé de comer para darles una vida mejor, y volví a un campo de concentración que ellos mismos habían montado en mi propia casa, convirtiendo a su madre en una esclava sin derechos. En ese instante, mirando la sonrisa burlona de mi nuera, comprendí que en lugar del abrazo tan esperado, iba a destruir con mis propias manos su cómodo mundo hasta los cimientos. Hola, me llamo Andrés. Toda mi vida me he considerado un hombre sencillo y directo, acostumbrado a demostrar lo que valgo no con grandes palabras, sino con hechos y con callos en las manos. 58 años viví con la convicción de que un hombre es aquel que levanta muros para proteger a su familia de las adversidades y el que trae el pan para que los suyos no carezcan de nada. Por eso tomé la difícil decisión de irme a trabajar a Alemania, dejando mi hogar en Valencia, para ganar el dinero suficiente y comprarle una vivienda propia a mi hijo. Elena y yo habíamos acordado que los jóvenes necesitaban vivir independientes, en el solar contiguo al nuestro. Y yo, apretando los dientes, me fui a mezclar cemento en tierra extraña, renunciando a una taza de café de más y durmiendo en barracones con otros 6 currantes. Cada céntimo ganado con sangre y sudor volaba hasta aquí, a casa, convirtiéndose en mis sueños en ladrillos y vigas del futuro nido familiar para Diego. 3 años viví con un solo sueño: volver a casa con el dinero, abrazar a mi hijo, comenzar juntos a construir su nuevo hogar. Pero la realidad que me esperó en el umbral resultó más terrible que cualquier pesadilla que hubiera podido tener allá en los suburbios de Múnich. El estrépito de la bolsa de viaje al caer sobre el parqué rompió el silencio de la casa como un disparo, haciendo que mi esposa se estremeciera de pies a cabeza y soltara el trapo mojado de las manos. Yo estaba en el vano de la puerta del salón, incapaz de respirar, mirando cómo mi Elena, mi orgullosa y hermosa Elenita, estaba de rodillas ante el sofá donde, con los pies apoyados en el puff, estaban instalados nuestro hijo Diego y su mujer Sofía. Antes de contaros lo que ocurrió a continuación en esa habitación impregnada del perfume caro de mi nuera y del miedo de mi esposa, quiero sentir que no estoy solo en esta oscuridad. Escribid, por favor, desde qué ciudad o país me estáis escuchando, para saber que mi historia no suena en el vacío, sino que encuentra eco en corazones vivos. Papá. La voz de Diego tembló y se quebró en un falsete cuando por fin apartó la vista de la pantalla y vio mi figura inmóvil. Sofía, sin siquiera pensar en cambiar de postura, giró la cabeza lentamente, y en sus ojos no vi ni miedo ni vergüenza, solo fastidio por haber sido interrumpida. Elena, en cambio, mi pobre Elena, intentó ponerse en pie apresuradamente, ocultando a su espalda las manos enrojecidas por el agua sucia, y en su rostro se instaló una máscara de terror, no ante mí, sino por mí, como si temiera que mi corazón no pudiera resistirlo. Di un paso pesado hacia adelante, sintiendo cómo el polvo del camino en mis zapatos dejaba huellas en ese mismo suelo que ella acababa de fregar, y arranqué el papel de las manos de mi aturdida nuera. Mis ojos recorrían las líneas impresas en la impresora en letra grande y negrita, y con cada palabra sentía cómo me subía la náusea a la garganta. Horario de servicio, rezaba el encabezado. Debajo había varios puntos. Servir el desayuno en la cama a las 10. Limpieza en húmedo de la segunda planta sin aspiradora para no hacer ruido, a las 14. Planchar las camisas de Diego y los vestidos de Sofía obligatoriamente con vaporizador. Aquello no era una lista de tareas del hogar. Era un manual de funciones para una sirvienta sin derechos, redactado con una crueldad escénica de la que solo son capaces las personas que jamás han conocido la verdadera necesidad. ¿Qué es esto? Mi voz sonó baja, pero en ese silencio había más amenaza que en cualquier grito. Vi cómo Diego se hundía ante los cojines del sofá.
Papá, venga, ¿qué pasa?, comenzó, alargando las palabras e intentando esbozar una sonrisa despreocupada. A mamá no le cuesta nada. Es solo un poco de ayuda en casa, una especie de gimnasia. Los médicos incluso recomiendan moverse a su edad. ¿Gimnasia?, repetí, sintiendo cómo se encendía dentro de mí una rabia fría y calculada que iba desplazando el cansancio del largo viaje. Tu madre anda a gatas por el suelo mientras tú, grandullón, calientas el trasero en el sofá. Andrés, está usted dramatizando, dijo Sofía con indolencia, arreglándose el perfecto peinado y bostezando de manera ostentosa. Diego y yo trabajamos con la cabeza, tenemos proyectos complejos, necesitamos descanso y comodidad. Y Elena ofreció su ayuda a ella misma. Nosotros simplemente estructuramos sus obligaciones para mayor eficiencia. Miré a mi esposa, esperando que se echara a reír, que dijera que era una broma estúpida. Pero Elena callaba, con la cabeza gacha, y por su mejilla rodaba una lágrima solitaria. En ese momento comprendí que durante esos 3 años, mientras yo me dejaba los huesos en obras ajenas, aquí había ocurrido un lento y metódico asesinato de su personalidad. Yo mandaba dinero creyendo que construía su futuro, y en realidad financiaba ese campo de concentración donde los vigilantes eran mis propios hijos. No dije ni una palabra más. Me acerqué a mi hijo, y con un tirón en el que metí toda la rabia acumulada durante 3 años, lo levanté del cuello como a un cachorro travieso y lo lancé hacia la salida. Diego, que no esperaba tanta fuerza de un padre al que evidentemente ya había dado por viejo, voló por la mitad del salón y chocó con estruendo contra el perchero del recibidor. Sofía lanzó un alarido, se puso en pie de un salto y se abalanzó sobre mí agitando los brazos con sus largas y afiladas uñas, intentando arañarme la cara. «¿Qué está usted haciendo? ¡Está loco!», chillaba, pero yo ni la miré. Simplemente agarré sus abrigos que colgaban en el armario y los arrojé al porche detrás de mi hijo. «¡Fuera!», exhalé señalando la puerta abierta, tras la que se espesaba el crepúsculo vespertino. «Que no quede ni rastro vuestro aquí en un minuto». «¿Cómo te atreves?». Sofía, ya en el porche, e intentando ponerse los zapatos en marcha, pasó al ultrasonido. Su cara se desfiguró por la ira, perdiendo toda su atracción. «Esta también es nuestra casa. Mi padre se ocupará de usted. Es un hombre influyente. Se va a arrepentir. Vendrá usted de rodillas a pedir perdón. Llévate a tu marido, el entrenador personal, y vete con tu padre». La corté y cerré de golpe la pesada puerta, cortando sus alaridos de nuestra casa. Elena seguía en medio de la habitación, apretando el trapo mojado en las manos como si fuera su único escudo en un mundo derrumbado. Me acerqué a ella con cuidado, con miedo de asustarla. Le saqué el trapo de sus fríos dedos y lo tiré al cubo. Y luego la abracé, sintiendo cómo se encogía toda. Pequeña, frágil, envejecida durante esos 3 años toda una vida. «¿Por qué lo haces así, Andrés?», me susurró al hombro, y en su voz había tanto dolor que se me encogió el corazón. «Son nuestros hijos. Diejito no tiene la culpa, soy yo misma. Yo de verdad quería ayudar». «No los defiendas, Elena», respondí con voz apagada, acariciándole los cabellos plateados y sintiendo una enorme culpa por no haber estado a su lado cuando todo esto comenzó. «No son hijos, son parásitos que tú y yo hemos criado, y lo más terrible es que con mi dinero les di la posibilidad de tratarte así». Nos sentamos en la cocina hasta bien entrada la noche, sin encender la luz. Yo escuchaba su relato entrecortado de cómo las peticiones de ayuda se habían convertido poco a poco en órdenes, cómo la gratitud había dejado paso a la exigencia y el amor al cálculo frío. Elena los justificaba, buscaba las razones en sí misma. Decía que Sofía simplemente estaba agotada y que Diego se estaba buscando a sí mismo. Pero yo veía ante mis ojos aquella lista, y aquella lista lo decía todo. Por la mañana, cuando Elena quedó sumida en un sueño inquieto tras un calmante, salí al patio a fumar y a contemplar el solar contiguo donde debería alzarse la casa de mi hijo. Había transferido allí decenas de miles de euros. Había visto las fotos de las etapas de construcción que Diego me mandaba por el mensajero.
Conocía el precio de cada ladrillo. Al acercarme a la valla que separaba nuestras parcelas, me detuve en seco y el cigarrillo se me cayó de los dedos, porque lo que vi me golpeó con más fuerza que la escena del salón del día anterior, borrando de un plumazo todas mis esperanzas en la honradez de mi propio hijo. Donde debería haberse alzado un chalet casi terminado y bajo techo, del suelo sobresalían únicamente unos bloques de hormigón llenos de grietas y cubiertos de maleza, con una cimentación que, a juzgar por el aspecto, se había vertido unos 2 años atrás. Y nada más. Me puse en cuclillas, toqué el áspero hormigón cubierto de musgo verde, y no me cabía en la cabeza cómo mi hijo, mi sangre, podía haberme mentido tan descaradamente mirando a la cámara del teléfono y hablándome de dificultades con los proveedores y de la subida del precio del cemento, mientras yo le hacía otra transferencia de miles de euros. Al volver a casa ya no sentía rabia, solo un cansancio pesado como el plomo, como si me hubieran vuelto a cargar al hombro el saco de cemento que había cargado durante los últimos 3 años, solo que ahora ese peso era interior. Elena estaba sentada en la cocina, sujetando con ambas manos una taza de té frío, y su mirada, llena de culpa y miedo, me dijo más que cualquier palabra. Ella lo sabía. Sabía que no había obra. Sabía a dónde iba el dinero. A las marcas de Sofía, a sus viajes, a esa vida bonita con la que soñaba mi nuera, pero callaba para no disgustar al padre y no enemistar a la familia. Quise preguntarle cómo había podido permitir eso, pero el aspecto de sus hombros encogidos me detuvo. Ella ya se había castigado a sí misma de una manera que yo nunca hubiera podido. La mañana siguiente fue desgarrada por el rugido de un motor poderoso y el chirrido de frenos justo frente a nuestra verja. Asomándome a la ventana, vi un enorme todoterreno negro que bloqueaba la entrada, del que salió, cerrando la puerta de un portazo que hizo temblar los cristales, Bernardo, el padre de Sofía. Tenía el aspecto de un toro furioso, corpulento, con un traje caro que a duras penas contenía su poderosa figura de cara enrojecida por la ira. Sofía, por lo visto, le había contado 1000 mentiras sobre el suegro borracho tirano que había echado a los chicos a la intemperie, porque Bernardo se dirigió resueltamente hacia la puerta mientras le gritaba a alguien por el teléfono que prepararan a los abogados. Respiré hondo, me arreglé el cuello de la camisa y fui a abrir, sabiendo que ahora se decidiría si ese hombre iba a ser mi enemigo o si yo podía llegar a su razón. «¡Vamos, héroe, abre!», tronó Bernardo. Apenas corrí el pestillo, se me echó encima con el pecho sin dejarme meter baza. «¿Qué te has creído, Andrés? Te confié a mi hija y tú la echas a la calle en mitad de la noche. Me ha llamado Sofía, llorando. Dice que te has ido a las manos con ellos, que te has vuelto loco con tanto trabajo en el extranjero. Te voy a dejar en nada, ya me conoces. Por los míos soy capaz de todo». «Tranquilo, Bernardo», le dije con calma pero con firmeza, mirándole directamente a los ojos sin dar un paso atrás, aunque su empuje hubiera podido tumbar a cualquiera. «A tus subordinados les gritas en la oficina, aquí es mi casa. Si quieres que hablemos de hombre a hombre, entra. Si quieres creerle las histéricas, quédate aquí y sigue gritando. Pero yo que tú primero echaría un vistazo a los documentos». Algo en mi voz, quizás esa tranquila seguridad del hombre que ya no tiene nada que perder, hizo que bajara los decibeles. Me miró con desconfianza de pies a cabeza, como evaluando al contrincante, y mascullando algo ininteligible, entró en el patio. Pasamos al interior, donde Elena, al ver a su consuegro, intentó hundirse en la silla, pero yo le indiqué con un gesto que se quedara tranquila. «Siéntate». Le señalé a Bernardo la silla de enfrente y puse sobre la mesa, justo delante de sus narices, 2 cosas: el horario de servicio que le había quitado a Sofía el día anterior y un fajo de extractos bancarios que había imprimido en Alemania para mi propio control. Léelo con atención, y luego me dices quién está loco aquí». Bernardo, todavía resoplando de indignación, tomó de malas ganas el papel con el horario. Yo observaba cómo cambiaba su cara. Primero desconcierto, luego el ceño fruncido se hizo más profundo y los labios se apretaron en una línea fina. Era un hombre de negocios duro, un tiburón en su sector,
pero era de la vieja escuela, de los que respetan a la madre y saben lo que vale el respeto. Cuando llegó al punto sobre planchar las camisas con vaporizador para su sano yerno por manos de una mujer mayor, levantó lentamente los ojos hacia Elena, y en esa mirada ya no había agresividad, solo desconcierto y vergüenza. ¿Esto lo escribió Sofía?, preguntó con voz apagada, sin reconocer la letra de su princesa, pero reconociendo, al parecer, su tono. «Tu hija y mi hijo», asentí, y le acerqué los extractos bancarios. «Y ahora mira aquí, fechas e importes. En 3 años les transferí casi 70.000 euros para la casa, para su maldito nidito acogedor. Y ahora asómate a la ventana, Bernardo, y muéstrame esa casa, porque yo solo veo un hoyo lleno de maleza y 2 años de mentiras». Bernardo tomó los papeles en silencio. Su mirada recorría las cifras y sus dedos tamborileaban nerviosamente sobre la mesa. Era un hombre listo. Sabía contar el dinero mejor que nadie. Y no necesitaba que le explicaran que con esas cantidades se podía haber construido un palacio en nuestra urbanización. Se levantó, se acercó a la ventana, estuvo un buen rato mirando la cimentación abandonada. Luego se giró bruscamente y toda su fachada se le cayó como una cáscara, dejando al descubierto a un padre agotado y decepcionado. «Sinvergüenzas», exhaló. Y aquello no era un insulto dirigido a mí, era una sentencia. «Me decía que tú les mandabas una miseria, que tenían que apañárselas solos. Me pidió el coche, decía que lo necesitaba para llevar materiales a la obra. Y mientras tanto, hizo de mi esposa una criada y de mi hijo un pelele». «Eso último lo digo yo», terminé por él, sacando del aparador la botella de coñac que guardaba para la inauguración. «Tú y yo hemos criado parásitos. Tú con tu sobreprotección y tu dinero, yo con mi ausencia y mi confianza ciega. No solo nos han engañado, nos han tomado por idiotas». Serví el coñac en 2 vasos. Bernardo se bebió el suyo en silencio de un trago, sin pestañear, y se desplomó pesadamente en la silla. Nos sentamos el uno frente al otro, el albañil y el empresario. 2 padres que habían sufrido una derrota aplastante en el proyecto más importante de su vida, la educación de sus hijos. «¿Qué hacemos, Andrés?», preguntó con un tono distinto, el de un aliado que busca soluciones. Le di todo, estudios, trabajo, piso. Pensé que la niña tuviera la vida fácil. Yo en los 90 lo pasé muy mal, no quería que ella pasara necesidad. Y he criado a un monstruo. «Los vamos a educar», dije con dureza, sintiendo cómo maduraba dentro de mí un plan frío y sólido como el acero. «Pero primero hay que apartar al grupo de apoyo. Tu Pilar, estoy seguro, ahora mismo está allí reanimando a Sofía con valeriana y poniéndome a parir. ¿Y mi Elena?». Miré a mi esposa, que estaba sentada en silencio como un ratoncito, con miedo a moverse. «Elena los va a perdonar en 1 hora. Le bastará con ver las lágrimas de Diego para ir ella sola a pedir créditos con tal de que al niñito le vaya bien. Tiene ese corazón, no hay quien lo cambie». «Tienes razón», asintió Bernardo, llenando los vasos por 2ª vez. «Mi Pilar es igual. Que Sofía está sufriendo, que Sofía es tan sensible, bah. Nos van a arruinar todo el trabajo educativo. Las van a compadecer, las van a alimentar, les van a dar dinero a escondidas». «Pues entonces así». Me incliné hacia adelante. «Manda a Pilar junto con Elena a un balneario. Ahora mismo, busca el mejor, el más lejos, donde no haya buena cobertura, para que estén tumbadas en los masajes y no pegadas al teléfono. Que laman sus heridas y descansen de nuestros retoños. Yo pago la mitad». «¿Me estás ofendiendo?», sonrió Bernardo, y en sus ojos brilló ese destello de sagacidad empresarial. «Lo pago todo yo. Es lo mínimo que puedo hacer después de que mi hija pusiera de rodillas a tu esposa. Las mando hoy mismo. Les digo que es un regalo de sus amantísimos maridos. ¡Sorpresa! Que se vayan a curar los nervios, y nosotros les organizamos un cursillo de realidad». «Les quitamos los juguetes», dije apretando el puño. «Que sepan lo que es buscarse la vida sin la cartera de papá detrás». «Duro», sacudió la cabeza Bernardo. «Pero le veo de acuerdo».
Que Sofía llore todo lo que quiera, corté. Mejor que llore ahora que no que nos escupa en la tumba. Chocamos las manos. 2 horas después, aturdida por tan repentina atención, Elena ya estaba haciendo la maleta. Intentaba protestar. Decía que no podía dejarnos en un momento así, que Diego necesitaba ayuda. Pero Bernardo y yo fuimos inflexibles. Vi el miedo en su cara, pero vi también otra cosa: alivio. Necesitaba escapar de esa casa impregnada de humillación. Necesitaba aire. Cuando el taxi se llevó a mi esposa y a la que había venido a buscarla, a Pilar, una mujer ruidosa y corpulenta, que evidentemente tampoco estaba al tanto de los verdaderos asuntos de su hija, sentí cómo se me desataban las manos. Ahora nos habíamos quedado solos. 2 padres contra 2 hijos adultos convencidos de su impunidad. Saqué el teléfono, abrí la aplicación del banco y pulsé el botón de bloquear la tarjeta. Ese fue el primer disparo de la guerra que acababa de comenzar. Y esa tarde teníamos una cita a la que Diego y Sofía iban como vencedores, convencidos de que el papá Bernardo ya había arreglado las cosas con el albañil que había perdido el juicio. Ni se imaginaban la sorpresa que les esperaba en aquella mesa donde solo estaban acostumbrados a exigir y recibir. El silencio en la casa, despojada de la suave presencia de Elena, zumbaba en los oídos como una cuerda tensa a punto de romperse con el menor roce. Bernardo y yo estábamos sentados en el salón, ante esa misma mesa donde apenas el día anterior mi esposa escuchaba humillada las instrucciones, y esperábamos. Sobre la mesa, ante nosotros, no había ni aperitivos ni tazas de té, solo la superficie lacada sobre la que reposaban solitariamente un juego de llaves y una fina carpeta con documentos. Bernardo, que había cambiado su furia impetuosa por una gélida calma de depredador a punto de saltar, giraba en silencio un pesado bolígrafo de oro entre los dedos. Yo miraba el reloj, sintiendo cómo con cada segundo se afianzaba en mí la resolución de llevar este asunto hasta el final, costara lo que costara. Aparecieron a las 6 en punto, como acordado, y entraron en casa no como hijos que han cometido una falta, sino como triunfadores convencidos de que la generación mayor ya había capitulado ante su juventud y su empuje. Sofía avanzaba la primera, repicando con los tacones sobre el parqué, y en su cara se dibujaba esa media sonrisa condescendiente y levemente desdeñosa que yo tanto odiaba. Ni siquiera saludó, solo asintió a su padre con la cabeza, dando a entender con toda su actitud que nos hacía un favor con su presencia. Diego la seguía rezagado, intentando no mirarme a los ojos, pero en su postura veía la relajación del hombre que sabe que papá ya lo ha resuelto todo. Estaban convencidos de que Bernardo, su poderoso protector, ya había puesto en su sitio al albañil que había perdido el juicio. Y ahora llegarían las disculpas y quizás una compensación por daño moral. «Bueno, papito», comenzó Sofía, dejándose caer con elegancia en el sillón y cruzando las piernas. «Estamos listos para escuchar vuestras propuestas constructivas. Espero que Andrés ya haya asumido que comportarse como un salvaje en una sociedad civilizada es inaceptable». Apreté los puños bajo la mesa hasta que los nudillos se pusieron blancos, pero guardé silencio. Le dejé la palabra a Bernardo, como habíamos acordado. Bernardo levantó lentamente hacia su hija una mirada pesada, en la que no había la adoración de siempre. Pero Sofía, embriagada de sí misma, ni lo notó. «Ha asumido», dijo él con sequedad, y su voz sonó sorda como un martillazo sobre madera. «Los dos hemos asumido muchas cosas en estas últimas horas, y hemos decidido que vosotros y Diego tenéis razón en una cosa. De verdad que ya es hora de que viváis de forma independiente. Basta de apretaros en casa de los padres. Basta de aguantar nuestra dictadura. Sois adultos, necesitáis espacio». Los ojos de Sofía brillaron triunfalmente. Le dio un codazo a Diego, como diciendo, «Ya te lo decía yo». «Por eso», continuó Bernardo, sacando del bolsillo un manojo de llaves y arrojándolas con un tintineo en medio de la mesa, «estas son las llaves de un piso de 3 habitaciones en el Paseo de la Castellana. El mismo del complejo de lujo con reforma de diseñador que yo tenía para huéspedes especiales. Es vuestro. Podéis entrar hoy mismo si queréis». Se hizo una pausa.
Pero era una pausa de éxtasis. Sofía extendió la mano hacia las llaves con un movimiento ávido y rapaz, probándose mentalmente ya el papel de dueña de los lujosos apartamentos. Diego se abrió en una sonrisa y por fin me miró, con la mirada del vencedor que ha recibido el premio sin haber hecho ningún esfuerzo. «Gracias, papito», chilló Sofía, apretando las llaves en el puño. «Sabía que no nos ibas a dejar. ¿Ves, Diego? Ya te decía yo que la justicia triunfaría». En ese momento, contemplando su alegría perruna basada en la convicción total de que todos les debían todo, sentí una punzada aguda de duda. ¿Estábamos haciendo lo correcto preparándoles esa ducha de agua fría? ¿O quizás habría que simplemente hablar, intentar explicarles con buenas palabras una última vez? Escribidme ahora con sinceridad. ¿Debería haber detenido a Bernardo en ese momento y haberles dado una simple oportunidad de rectificar con palabras? ¿O esa terapia de choque era el único modo de perforar el caparazón de su egoísmo? Pero Bernardo no me dio tiempo para reflexionar. «Espera antes de dar las gracias, hija». Su voz se hizo aún más dura, cortando su euforia como un bisturí. «Las llaves son solo la mitad del asunto. El piso es vuestro, pero bajo determinadas condiciones». Acercó hacia ellos la carpeta de documentos que Sofía hasta entonces había ignorado. «¿Qué es esto?». Levantó con desdén la esquina de la hoja con una uña manicurada. «Un contrato de arrendamiento», recitó Bernardo. ¿Queríais vida adulta? Aquí la tenéis. El piso se os alquila a precio de mercado, sin descuentos por parentesco. 2.000 euros al mes más los suministros. El primer pago por 3 meses por adelantado más la fianza. En total, 8.000 euros. Plazo de pago, 48 horas. El silencio que se instaló en la sala era completamente distinto al del principio de la conversación. Era un silencio de desconcierto que se transformaba en una risita nerviosa. Los chicos se miraron entre sí y Diego, con un gesto de la mano, soltó una carcajada. «Papá, venga ya, para de bromear», dijo mirando a su suegro. «¿Qué contrato? ¿Qué 2.000? Ahora mismo estamos un poco justos de efectivo, ya lo sabes. Lo hemos invertido todo en el desarrollo». «¿En el desarrollo de qué?», pregunté yo en voz baja, entrando en la conversación. «En el desarrollo de sus negocios y proyectos personales», respondió Diego sin pestañear. «Andrés». Sofía puso los ojos en blanco, todavía convencida de que aquello era algún tipo de juego educativo. «No empiece otra vez. En serio, ¿de dónde sacamos 8.000 ahora mismo? Que los pague Andrés. Irá a cuenta de ese dinero que prometió para la construcción. ¿Qué más da vivir en una casa o en un piso? Lo importante es que el dinero queda en la familia». No lo entendían de verdad. En su visión del mundo, el dinero de Andrés era un recurso natural tan obvio como el aire o la luz del sol, que simplemente existía y les pertenecía por derecho de nacimiento. «La construcción ya no existe», dije, mirando a mi hijo directamente entre los ojos. «Y el fondo tampoco. He cerrado el proyecto». «Bueno, lo cierras y lo vuelves a abrir», descartó Sofía, levantándose y guardando las llaves en el bolso. «Vale. Ya hemos entendido vuestra indirecta. Queréis que seamos responsables. Firmaremos ese papel para que estéis tranquilos. Diego, mañana transfiere el dinero de la cuenta de Andrés, y todos contentos. Vamos, Den. Todavía tengo que hacer las maletas. No pienso pasar otra noche en el hotel». Firmaron el contrato sin ni siquiera leerlo, con esa negligencia con la que se pone la firma en una postal, y salieron de casa convencidos de su impunidad. Se marcharon con las llaves, sintiéndose vencedores, sin sospechar que en el bolsillo llevaban una bomba de relojería puesta a 48 horas. Bernardo y yo nos quedamos sentados en el crepúsculo que iba espesándose. Llenó los vasos otra vez, y yo vi cómo le temblaban las manos. A él, el padre que toda la vida había mimado a su princesa, ese espectáculo le había costado más que a mí. «No van a pagar», constató. «Ni siquiera pensarán en buscar el dinero. Vendrán a ti». «Lo sé», respondí, sintiendo un peso en el pecho. «Y entonces se cerrará la trampa». A la mañana siguiente el mecanismo entró en acción. Me desperté porque mi teléfono se partía de llamadas de Diego. 10 perdidas, 15. Sabía lo que estaba pasando.
En esos mismos minutos, mi hijo estaba ante un cajero o en la ventanilla del banco, intentando retirar dinero de esa misma tarjeta que yo había ido recargando durante 3 años. Introducía el PIN tranquilo y relajado, quizás incluso hablando con Sofía de qué sofá comprarían para el nuevo salón, pero en lugar del susurro de los billetes, veía en la pantalla una fría e impasible notificación. Operación rechazada. Tarjeta bloqueada. Lo intentaba una y otra vez, luego llamaba al banco, donde una voz amable le informaba de que el titular de la cuenta, es decir, yo, había revocado la autorización y bloqueado todas las tarjetas adicionales. No cogí el teléfono. Me imaginaba cómo se iba transformando su expresión, de la irritación al desconcierto y luego al frío y pegajoso miedo. Por primera vez en su vida, a sus espaldas no había red de seguridad. Hacia mediodía, cuando el teléfono enmudeció, apareció un mensajero en la puerta de mi casa. Era una notificación oficial que yo había preparado de antemano. En el sobre no había una carta de disculpas, sino una exigencia de presentar un informe financiero completo del uso de los fondos transferidos para la construcción durante el período de 2021 a 2024. Y una nota al pie. Hasta la presentación de los recibos y actas de los trabajos realizados, queda suspendida cualquier financiación. El manantial se había secado. Por la tarde me llamó Bernardo. «Ha empezado», dijo lacónicamente. «Sofía me ha llamado histérica. Grita que te has vuelto loco, que has robado su dinero. Exige que intervenga y les dé efectivo porque este viejo senil ha bloqueado las cuentas». ¿Qué le has respondido?, pregunté, aunque conocía la respuesta. Le he dicho: «Hija, tenemos un contrato, lo firmaste. 2.000 de alquiler y 6 de fianza. El tiempo corre, quedan 30 horas». Ha colgado. Dejé el teléfono sobre la mesa y miré por la ventana el patio oscuro y vacío. En algún lugar de la ciudad, en ese lujoso apartamento por el que no podían pagar, 2 personas adultas se debatían ahora en el pánico, enfrentándose por primera vez a una realidad en la que el confort hay que pagarlo con el propio dinero, no con el de los padres. Los compadecía, tremendamente, pero sabía que si ahora cedíamos, si les lanzábamos aunque fuera un salvavidas, nunca aprenderían a nadar. Fue la noche más larga y terrible de mi vida. Estuve despierto pensando en mi hijo, no en el que me había mentido durante 3 años, sino en aquel niño pequeño al que yo enseñé a coger un martillo. ¿Podría perdonarme? Y lo que es más importante, ¿podría perdonarse a sí mismo cuando comprendiera en qué había convertido su vida? El tiempo tic-taqueaba implacablemente, contando las horas hasta el momento en que los expulsarían del paraíso al que tanto habían aspirado. Las 48 horas que Bernardo les había dado para pagar expiraron puntualmente a las 6 de la tarde del viernes. Y yo, sentado en la terraza de mi casa vacía, sentía físicamente cómo se cerraba la trampa en la que nuestros hijos habían entrado con una sonrisa tan segura de sí misma. No necesitaba estar allí en persona para saber lo que ocurría. Bernardo, fiel a su palabra y a los principios de los negocios duros, puso el altavoz cuando le llamó el jefe de seguridad de ese mismo complejo de lujo. Escuché esa conversación y con cada palabra se me helaba por dentro. Pero me obligaba a escuchar, sabiendo que la lástima en ese momento sería veneno para ellos, no medicina. No lo creyeron hasta el último momento, pensando que era simplemente otra vuelta de tuerca del juego educativo, que papá los asustaría y perdonaría, como había hecho cientos de veces antes. Cuando llamaron a la puerta, Sofía seguramente decidió que era el mensajero con disculpas o con flores, pero en el umbral había 2 hombres fornidos con uniforme y un abogado con una carpeta exactamente igual a la que habíamos tenido en nuestra mesa 2 días antes. La voz seca y desprovista de emociones del abogado, leyendo la notificación de rescisión del contrato por impago, fue para ellos el primer golpe real de la realidad, del que no podían librarse con un caprichoso «no quiero». Les dieron 1 hora para recoger sus cosas. Me imagino a Sofía dando vueltas de un cuarto a otro, intentando meter en las maletas sus interminables vestidos y zapatos, gritándole a Diego que hiciera algo, llamando a su padre sin que éste cogiera el teléfono. No fue simplemente una mudanza, fue una expulsión del paraíso en el que habían vivido sin tener la menor idea de lo que costaba la entrada.
Salieron a la calle cargados de bolsas, humillados y desorientados, bajo la mirada de los vecinos que Sofía aún ayer consideraba sus iguales, y se acercaron al coche, último bastión de su estatus. Un brillante SUV negro que Bernardo le había regalado a su hija en la boda. Pero también aquí les esperó un golpe, calculado y despiadado como el disparo de un francotirador. Diego pulsó el botón del mando a distancia, pero el coche no respondió con el amigable parpadeo de los faros. Estaba oscuro y sordo como un bloque mudo. En ese mismo instante se acercó el chofer de Bernardo, el hombre que llevaba a Sofía al colegio de niña, y en silencio, sin mirarla a los ojos, se sentó al volante abriendo la puerta con su segundo juego de llaves. «Paco, ¿qué estás haciendo?», gritó Sofía arrojando las bolsas al asfalto. «Este es mi coche. El vehículo está registrado a nombre de la empresa Sofía Bernardina», respondió el chofer, con esa firmeza culpable del hombre que cumple órdenes. Bernardo ha dispuesto la retirada del vehículo al parque móvil de la empresa por necesidades de producción. Arrancó y se fue, dejándolos plantados en la acera del barrio de lujo. Peatones con un montón de trastos y los bolsillos vacíos. En ese momento, según me contó el chofer después, Sofía por primera vez no gritó, sino que simplemente se sentó en su maleta y se tapó la cara con las manos, comprendiendo que el juego había terminado y que comenzaba la vida. Así empezó su caída, o como yo esperaba, su ascenso a través de las zarzas. Habiendo perdido el alojamiento de lujo y el transporte, se vieron obligados a buscar techo sobre su cabeza con solo los míseros restos de efectivo que Diego había logrado sacar antes del bloqueo de las tarjetas. Para el hotel no había dinero, y los amigos dispuestos a acoger a una pareja con problemas tampoco aparecieron. Su entorno, compuesto por consumidores de la buena vida igual que ellos, se esfumó al instante en cuanto olieron los problemas. Alquilaron un pequeño piso en las afueras de la ciudad, en un viejo bloque de los años 70, donde en el portal olía a gatos y a humedad, y el ascensor no funcionaba desde hacía décadas. Yo no vi ese piso, pero conocía ese barrio. Yo mismo había empezado mi vida en condiciones similares y sabía qué clase de impresión iba a llevarse mi refinada nuera al ver el papel pintado descascarillado y el grifo que goteaba. Para ellos era el infierno, el descenso a los abismos donde no hay entrega a domicilio, no hay servicio de limpieza y los vecinos no te saludan, sino que te miran de arriba abajo con ceño fruncido. El primer mes de su vida independiente fue la crónica de la desintegración de esa imagen brillante que ellos llamaban familia. Sin el confort habitual, sin dinero para restaurantes y diversiones, encerrados entre cuatro paredes con las cucarachas, empezaron a morderse el uno al otro con la desesperación de animales acorralados. Me enteraba de todo por conocidos comunes a quienes llegaban los rumores, y el corazón se me partía, pero me prohibía intervenir. Sofía, privada de la posibilidad de afirmarse a través de las compras y los salones de belleza, descargaba su rabia sobre Diego. Le hacía la vida imposible de la mañana a la noche, llamándole fracasado, niño de mamá, inútil que no es capaz de dar a su mujer una vida digna. Su amor, que parecía tan brillante en el decorado de la vida lujosa, se evaporó al instante en cuanto se quitó la financiación, dejando al descubierto una verdad fea. No le amaba a él, sino el confort que él le proporcionaba a costa mía. Diego, por su parte, enfrentado por primera vez a la necesidad de contar los céntimos para los macarrones, pasó a la defensa cerrada. Gruñía, la acusaba de derrochadora, le recordaba que habían caído en ese hoyo precisamente por sus caprichos. Ese muchacho sin carácter que yo conocía, bajo la presión de las circunstancias, empezó a manifestar agresividad. No era la fuerza varonil, era la histeria de la impotencia. El dinero se agotaba a una velocidad catastrófica. Vendieron los móviles, los últimos modelos comprados a crédito, y compraron unos básicos para poder aguantar. Luego al Monte de Piedad fueron a parar las joyas de oro de Sofía, esas de las que tanto presumía. Cada viaje al compraventa venía acompañado de broncas y lágrimas. Pero el hambre es un maestro cruel. Dobla el orgullo rápidamente. A finales del segundo mes llegaron al límite. La nevera estaba vacía.
No había con qué pagar el alquiler y la dueña del piso, una mujer brusca del mercado, ya amenazaba con echarlos a la calle. Y entonces se rompieron. Era una tarde fría y lluviosa cuando llamaron a mi puerta, no con el timbre, sino dando golpes suaves e inseguros, como si temieran que no les fueran a abrir. Sabía que vendrían. Bernardo y yo habíamos esperado ese momento como los cirujanos esperan la crisis de la enfermedad del paciente para comenzar la operación. Abrí la puerta y los vi, mojados, desmejorados, con ropa ligera e inapropiada para el tiempo, porque la ropa de abrigo se había quedado en aquella otra vida o había sido vendida. Sofía sin maquillaje parecía pálida y agotada. Había ojeras bajo sus ojos y en su mirada no quedaba ni una pizca de esa altivez con la que le leía el horario a Elena. Diego estaba con la cabeza gacha, escondiendo las manos en los bolsillos del cortavientos, y sus hombros temblaban de frío. «Papá», exhaló con una voz ronca y acatarrada, «no tenemos a dónde ir. Nos han echado. No tenemos qué comer». En ese momento me dieron ganas de abrir la puerta de par en par, meterlos en el calor, darles de comer, abrigarlos, decirles que todo había acabado. El instinto paternal gritaba «¡Sálvalos!», pero miré sus manos, limpias, blancas, sin una sola callosidad. Las manos de alguien que durante 2 meses de caída todavía no había intentado agarrarse al borde con el trabajo, sino que solo esperaba un milagro. Y comprendí. Todavía era pronto. Si ahora les daba el pez, se quedarían con hambre de por vida. Necesitaban la caña, aunque esa caña fuera pesada e incómoda. «Pasad al recibidor», dije secamente, apartándome un paso sin invitarlos al salón. «Calentaos». Entraron, dejando sobre el suelo limpio sus huellas mojadas, y se arrimaron el uno al otro como cachorros apaleados. A los 10 minutos llegó Bernardo. Entró como siempre, haciendo ruido, trayendo consigo olor a tabaco caro y a cuero. Y ese olor a éxito fue para ellos otro recordatorio de lo que habían perdido. «¿Y bien, turistas?», les preguntó, mirándolos con lástima mezclada con dureza. «¿Ya habéis paseado bastante? ¿Os ha gustado la vida adulta?». Sofía sollozó y se abalanzó hacia su padre intentando abrazarlo, refugiarse en su abrigo, encontrar protección. «Papito, perdónanos», rompió a llorar. «Ya lo hemos entendido todo. No lo haremos más. Por favor, sácanos de allí. Hay ratas, es horrible. Danos dinero, aunque sea prestado. Lo devolveremos, de verdad». Bernardo apartó a su hija con cuidado, pero con firmeza, sujetándola por los hombros, a la distancia del brazo extendido. «Dinero no doy», dijo, y esas palabras cayeron en el silencio como piedras. «Y Andrés tampoco. Hemos cerrado el negocio benéfico». Diego levantó hacia mí los ojos llenos de desesperación. «Papá, pero ¿cómo vamos a vivir? Nos moriremos de hambre. ¿Es que no te damos lástima?». «Me dais», respondí mirando a mi hijo a los ojos. «Por eso no os doy dinero, os doy trabajo». «¿Qué trabajo?», preguntó Diego con esperanza. «¿Mover papeles en una oficina? Puedo, aprendo rápido». «No, hijo. No en una oficina. ¿Te acuerdas del tío Miguel del bloque? He hablado con él. Mañana a las 7 de la mañana te presentas en la obra. Peón de albañil. Mezclar cemento, acarrear ladrillos, limpiar escombros. Donde yo empecé hace 30 años. El sueldo es a destajo, al final del turno. Lo que cargues, eso comes». Diego palideció aún más. «Pero papá, me duele la espalda. No voy a poder». «Podrás», le corté, «o te mueres de hambre. Tú decides». «¿Y yo?», preguntó Sofía en voz baja, mirando a su padre con horror. «Papá, tú no me vas a mandar a la obra, ¿verdad?». «No, hija», sonrió Bernardo, pero sus ojos seguían fríos. «La obra no es cosa de mujeres. En mi empresa hay una vacante en el servicio de limpieza». «¿De qué?», no entendió Sofía. «De limpiadora, Sofía. Fregar suelos en esa misma oficina donde estabas acostumbrada a moverte como una reina. Limpiar el polvo de las mesas de mis empleados. Fregar los baños. Horario de 8 a 6. Sueldo según convenio». Sofía se echó hacia atrás, como si le hubieran dado una bofetada.
«Estás bromeando», susurró con los labios pálidos. «No lo haré. No voy a fregar suelos delante de Conchi de recepción. Es una humillación». «Humillación es poner a una madre de rodillas», la cortó Bernardo con dureza. «El trabajo no humilla. Si no quieres, no hace falta. La calle es grande, hay muchos contenedores. Decide ahora». Fue el momento de la verdad. Vi cómo en ellos batallaba el resto de su orgullo podrido con el miedo animal ante la calle y el hambre. Se miraron el uno al otro y en sus ojos leí comprensión. Los juegos habían terminado, los padres no estaban bromeando, no habría salvavidas. Tendrían que nadar solos, chapoteando en el agua helada. «Acepto», se rindió Diego el primero, bajando la cabeza. «Dame la dirección de la obra». Sofía guardó silencio un minuto, mordiéndose los labios hasta hacerse sangre. Luego, sin mirar a su padre, asintió. «Está bien, iré». Bernardo y yo nos miramos. La primera fase de la operación había concluido con éxito, pero lo más difícil estaba por venir. ¿Aguantarían ese maratón? ¿No huirían? ¿No se quebrarían? Porque una cosa es aceptar desde la desesperación y otra muy distinta es levantarse a las 5 de la mañana e ir a fregar retretes ajenos cuando te creías una princesa. Las 2 primeras semanas de su nueva vida recordaron al mono de un drogadicto al que le han quitado por la fuerza la dosis habitual. Solo que en lugar de la droga, a mis hijos les habían arrebatado la ociosidad y el sentido de su propia superioridad. No los veía cada día, pero los informes que Bernardo y yo recibíamos, yo del capataz Miguel y él del responsable del departamento administrativo, pintaban cuadros de un verdadero purgatorio por el que estaban pasando. Los móviles callaban, y ese silencio era más elocuente que cualquier grito de auxilio. Habían comprendido que no había a quien quejarse y que las súplicas de clemencia ya no funcionaban. Miguel, mi viejo amigo y camarada con quien habíamos comido la sal juntos en las obras del norte, me llamaba cada tarde y con honesta crudeza me informaba de los avances de mi hijo. «Está pasando las canutas, Andrés», me decía, y yo escuchaba en el auricular el ruido del viento y el lejano rumor de la hormigonera. Los 3 primeros días estaba más sentado que trabajando. Las manos se desollaron en 2 horas, los guantes se los sacaba con la piel. Mis hombres se reían de él al principio, le llamaban el señorito, pero hay que reconocerle el mérito, no se largó. Gimotea, blasfema, pero empuja la carretilla. Yo escuchaba esto sentado en la cocina oscura, apretando los puños hasta que las uñas se me clavaban en las palmas. Me daban ganas de salir pitando hasta allí, llevarle pomada para los rozones, comprarle unas botas decentes en lugar de esas zapatillas de moda que se habían deshecho al segundo día, decirle, «Ya basta, hijo, lo has demostrado todo». Pero sabía que en el momento en que mostrara debilidad, él se quedaría para siempre como ese señorito que se esconde detrás de la espalda del padre a la primera dificultad. Necesitaba pasar por ese dolor para entender el precio de esa cimentación que él había abandonado tan alegremente en mi parcela. Una vez, sin aguantar más, fui a la obra yo mismo, pero no entré en el recinto, sino que paré el coche detrás de la valla en un callejón desde el que se veía el sector de descarga. Lo vi enseguida. Mi Diego, siempre tan pulcro, oliendo a colonia cara, estaba ahora hundido hasta las rodillas en lodo sucio, con un chaleco naranja que le venía grande, quitando con una pala los restos de hormigón del canalón de la hormigonera. Se movía con esfuerzo, torpemente. Cada movimiento le costaba un mundo, pero no soltaba la pala. Lo vi pararse, limpiarse la frente con la manga sucia, y en ese gesto había tanto cansancio y tanta desesperanza que se me cortó la respiración. Estaba destrozado, aplastado, pero seguía en pie. A Sofía las cosas no le iban mejor, y moralmente quizás incluso peor. Bernardo me contaba que el primer día estuvo media hora plantada ante la puerta del cuarto de limpieza sin ser capaz de ponerse el guardapolvo azul de la limpiadora. Para ella, acostumbrada a considerarse la élite, ponerse ese uniforme equivalía a desnudarse en público. Pero el hambre aprieta,
y en su piso alquilado para entonces seguramente hasta los ratones se habían suicidado de inanición. Salió al pasillo con el cubo y el mocho, con la vista clavada en el suelo, intentando hacerse invisible, pero en la oficina donde antes brillaba en los eventos de empresa, hacerse invisible era imposible. Lo más terrible para ella no fueron los suelos sucios ni el olor a lejía que le provocó alergia, sino las personas, esas mismas personas que antes no veía o despreciaba. Conchi de recepción, a quien Sofía una vez llamó personal de servicio, ahora levantaba los pies de manera ostentosa cuando Sofía fregaba ante el mostrador y hablaba en voz alta por teléfono de su nueva manicura. Los empleados que antes hacían la pelota a la hija del jefe ahora apartaban la vista o la miraban con compasión desdeñosa. «Llora en el baño en cada descanso», me decía Bernardo con la voz temblorosa. «Pilar ya me tiene la cabeza a pájaros. Dice que soy un sádico, que estoy torturando a mi propia hija. Pero yo miro las cámaras. Friega. Andrés, friega mal. Deja marcas, pero friega. Ayer estuvo media hora despegando chicle del parqué. Se rompió todas las uñas, pero lo despegó. Por las noches, al volver a su miserable pisito, supongo que caían fulminados. Yo me imaginaba muchas veces esas veladas. Antes habrían ido a un restaurante o habrían pedido sushi, hablando de sus planes de vacaciones. Ahora se sentaban en el sofá hundido, contaban las monedas que Diego había ganado, porque su sueldo era diario y a destajo, y decidían qué comprar, unos macarrones de oferta o medicamentos para la espalda. Fue precisamente en esos meses, en esa suciedad y esa desesperanza, cuando entre ellos empezó a ocurrir algo importante que no había existido en su vida de hartura. Desaparecieron las quejas mutuas. Cuando te caes de cansancio, no tienes fuerzas para serrucharle la cabeza al marido por lo poco que gana, si tú misma acabas de fregar retretes. Cuando para cenar tenéis un paquete de macarrones para los dos, no los repartís discutiendo quién se lo merece más, sino que simplemente coméis en silencio, hombro con hombro. La desgracia común y el enemigo común en forma de la cruda realidad los unió más que años de parasitismo despreocupado. El momento decisivo, que Diego me contó más tarde, ocurrió a finales de noviembre, cuando cayó la primera nieve mojada. Ese día en la obra hubo una emergencia, ponían los forjados, y Diego trabajó 12 horas seguidas bajo un viento helador. Cobró en mano 50 euros, dinero que antes gastaba en un café y un postre sin pensarlo. Iba a casa apretando esos billetes en el bolsillo, calado hasta los huesos, pensando solo en caer y no levantarse. Pasando ante el escaparate de una pastelería, vio una tarta. Un 1000 hojas corriente, que Sofía adoraba de antes pero siempre se negaba a comer por la dieta. Se detuvo. 50 euros eran comida para 3 días, pero recordó que ese día era su pequeño aniversario, 5 años desde que se conocieron. Una fecha que en otra vida habrían celebrado en París o en Roma, y que ahora habían olvidado los dos. Diego entró y compró la tarta, y además la rosa más bonita del puesto de flores, gastando hasta el último céntimo. Cuando llegó a casa, Sofía estaba en el suelo del baño intentando lavar a mano su guardapolvo de trabajo en agua fría. El agua caliente la habían cortado por impago. Sus manos estaban rojas e hinchadas por el agua y la química. El pelo recogido en un moño descuidado. Levantó hacia él los ojos llenos de lágrimas y cansancio, dispuesta a decir que no había comida. Y él, en silencio, le tendió la rosa y puso la caja de la tarta sobre la lavadora. «Feliz aniversario, princesa», le dijo con la voz ronca. Y Sofía, esa dama de hierro que organizaba escándalos por el tono equivocado de las cortinas, rompió a llorar de repente, no histéricamente como antes, sino en silencio, refugiándose en su chaqueta sucia. Se sentaron en el suelo del oscuro baño, comieron la tarta directamente con las manos, manchándose de crema, y por primera vez en mucho tiempo rieron entre lágrimas, entre el dolor muscular. Pero era la risa de personas vivas que de pronto habían comprendido que se tenían el uno al otro, y que eso, resultaba, valía más que el dinero de Andrés y los contactos de Bernardo.
Esa noche, según reconoció Diego más tarde, por primera vez se sintió un hombre. No porque tuviera un coche caro, sino porque había sido capaz, pese al cansancio brutal, de llevarle alegría a su mujer ganada con su propio esfuerzo. Y al día siguiente ocurrió lo que yo temía y esperaba al mismo tiempo. Elena volvió del balneario. Bernardo y yo habíamos alargado su estancia a propósito, inventando unos tratamientos adicionales solo para retrasar ese momento. Pero mantener a las madres en la ignorancia para siempre era imposible. Entró en casa colorada y descansada, con color en las mejillas, pero sus ojos enseguida se pusieron a buscar a los hijos. «Andrés, ¿dónde están?», preguntó sin quitarse el abrigo. «¿Por qué hay tanto silencio? ¿Es que se han mudado a esa casa que estabas construyendo?». Tuve que contárselo todo, sin esconder nada, sin suavizar las aristas. Le conté lo del piso, las deudas, la obra y el mocho. Esperaba gritos, desmayos, reproches de crueldad. Estaba preparado para que cogiera bolsas con comida y saliera corriendo a rescatarlos. Pero Elena callaba. Estaba sentada en la silla, pálida como el papel, y escuchaba. Y cuando terminé, hizo una sola pregunta que me puso la carne de gallina. «¿Nos odian?», preguntó en voz baja. «No lo sé, Elena», respondí con honestidad. «Puede que sí, pero ahora por lo menos están empezando a respetarse a sí mismos». «Quiero verlos», dijo con firmeza, levantándose. «No para ayudar, solo para verlos». «Ahora no», la detuve. «Es pronto. Si vas ahora te derrumbarás y ellos se derrumbarán. Dales tiempo hasta Navidad. Confía en mí, lo necesitan». Obedeció, porque por primera vez en muchos años vio en mí no simplemente al marido proveedor, sino a ese Andrés por el que se había casado, el hombre que sabe a dónde lleva a su familia. Pero yo veía cuánto le dolía. Cada bocado en la cena se le atravesaba en la garganta porque pensaba, ¿habrán comido ellos hoy? El invierno reclamaba sus derechos, cubriendo de nieve nuestras casas y su miserable bloque de las afueras. Se acercaba la Navidad, el tiempo de los milagros y el perdón. Bernardo y yo éramos conscientes de que el experimento llegaba a su fin. Los chicos no habían huido, no habían caído en el alcohol, no se habían puesto a robar. Habían sobrevivido. Pero el examen principal estaba aún por delante. Necesitábamos saber si habían cambiado por dentro o si solo era la resignación de los presos que esperan la amnistía. El 31 de diciembre de ese año fue nevado y cortante, como si la naturaleza hubiera decidido cubrir con blanco manto todo lo vivido durante esos meses. En casa olía a pino y a mandarinas, olores que desde la infancia prometen el milagro. Pero en esa ocasión la alegría festiva me parecía forzada, como la falsa sonrisa de un mal actor. Elena estuvo toda la mañana trajinando en la cocina, cortando ensaladas en cantidades industriales. Aunque a la mesa solo estábamos previstos 4, ella y yo, y Bernardo con Pilar. La veía pararse de vez en cuando con el cuchillo en la mano, mirando la verja y estremecerse con cada llamada de teléfono, esperando escuchar las voces de aquellos a quienes habíamos borrado de nuestra vida cotidiana, pero no de nuestro corazón. No los habíamos invitado. Era parte de nuestro acuerdo con Bernardo. Si querían volver a la familia, tenían que venir solos. Y no a por dinero, sino a pedir perdón. Pero cuanto más se acercaban las manecillas a la tarde, más pesaba la piedra que sentía en el alma. Y me sorprendí pensando que quizás nos habíamos pasado de la raya, que ahora mismo estaban en su helada casucha, amargados y solos, maldiciendo al son de las campanadas. A las 6 de la tarde, cuando el crepúsculo ya se había espesado en una oscuridad violeta, entró en el patio el coche de Bernardo. Salió cargando una enorme cesta de productos navideños, rojo y sonrosado por el frío. Pero en sus ojos vi la misma inquietud que habitaba en mí. Pilar, habitualmente ruidosa, entró en casa en silencio, abrazó a Elena y enseguida se fueron a la cocina a llorar a solas, de lo suyo, de lo de las mujeres, mientras Bernardo y yo nos servíamos la primera para entrar en calor. «No van a venir», dijo Bernardo, sombrío,
mirando su reflejo en la oscura ventana. ¿Orgullo o vergüenza? Sofía me mandó ayer un informe anual. ¿Sabes lo que escribió al final? Gracias por la lección, papá. Con un emoticono triste. Por poco lloro en el despacho. Bernardo, van a venir, dije yo, aunque no estaba seguro. Si han entendido algo, vendrán. Y vinieron. El timbre sonó no con la exigencia de antes, sino de manera breve e insegura. Elena dejó caer el paño, Pilar lanzó una exclamación, y Bernardo y yo nos miramos, y sin ponernos de acuerdo, nos pusimos de pie. Fui a abrir, sintiendo cómo el corazón me latía en algún lugar de la garganta, dificultándome la respiración. En el porche, cubiertos de nieve, estaban Diego y Sofía. Lo primero que me llamó la atención fue su ropa. En lugar de los elegantes plumíferos italianos y las botas de marca, llevaban chaquetas sencillas y resistentes de las que venden en los mercadillos, las que usan los trabajadores de a pie, y gorros calados hasta las cejas. Diego había adelgazado, su cara, antes hinchada por la vida ociosa, se había afilado y acentuado. En las mejillas le había salido una barba dura. Sofía, de la muñeca de catálogo de antes, no quedaba ni rastro. Sin maquillaje, con una coleta sencilla, con las manos enrojecidas por el frío. Parecía mayor, pero al mismo tiempo más viva y más real. No traían bolsas de ropa que insinuaran que volvían para quedarse. Diego solo llevaba en la mano un modesto ramo de crisantemos envueltos en periódico para que no se helaran, y una pequeña caja de tarta, la misma de la pastelería de siempre. ¿Se puede?, preguntó mi hijo en voz baja, y su voz tembló. Me aparté en silencio dejándolos pasar al calor. Entraron al salón, donde las madres se habían quedado inmóviles, y se hizo un silencio tan denso que parecía poder cortarse con un cuchillo. Diego recorrió la habitación con la mirada, la mesa puesta, el árbol de los padres, como si lo viera por primera vez, o como si hubiera vuelto de un largo y terrible cautiverio. Se quitó despacio, con cuidado, con un hábito que antes no tenía, y colgó la chaqueta en el perchero, ayudando luego a Sofía a quitarse la suya. Me fijé en el cuidado con que lo hizo, y en cómo ella tocó agradecida su mano, esa mano que ahora estaba áspera y oscurecida por el cemento incrustado. Pasaron al centro de la habitación. Diego se acercó a su madre, pero no se lanzó a abrazarla como hacía de niño cuando quería que le perdonaran un suspenso. Se arrodilló ante ella. No fue un gesto teatral pensado para el público, fue un movimiento pesado y consciente del hombre que se dobla bajo el peso de la culpa. En la habitación se hizo tanto silencio que escuché el tic-tac del reloj de la pared. «Mamá», dijo mirándola a los ojos desde abajo, y vi como por su mejilla, por esa barba dura, resbalaba una lágrima. «Perdóname. No por el dinero me da igual. Perdóname por haberte dejado fregar ese suelo. Solo ahora lo he entendido. Cuando yo mismo, cuando la espalda te mata y las manos no se estiran, lo he entendido qué es ese infierno». Y yo me reía. Yo decía que era gimnasia. Elena se tapó la boca con la palma de la mano para contener el llanto, y sus hombros empezaron a temblar. «Perdóname, mamá», repitió, cogiéndole las manos, esas mismas que él había obligado a plancharle las camisas y apretando contra ellas la frente. «Fui un canalla. No sé cómo me aguantabas». Sofía estaba de pie a su lado, con la cabeza baja. Sus hombros se agitaban. No se arrodilló, pero hizo algo que yo nunca hubiera esperado de ella. Se acercó a Pilar, a su madre, a quien siempre había considerado una cotorra, y la abrazó con fuerza y desesperación, enterrando la nariz en su hombro. «Mamá», susurró de manera que todos lo oímos. «Qué cansada estoy». Contemplando esa escena, a mi hijo de rodillas, con los nudillos en carne viva sujetando las manos de su madre, sentí como dentro de mí algo se rompía. La ira se fue, se disolvió sin dejar rastro, pero en su lugar llegó una punzada aguda de compasión y dudas. Escribidme ahora con sinceridad en los comentarios. Viendo las lágrimas de mi hijo,
¿Creéis que valió la pena que nosotros, los padres, les lleváramos por ese infierno y les doblegáramos el orgullo para llegar a este momento de verdad? ¿O cruzamos la frontera de la crueldad paterna? Elena no pudo más. Se dejó caer al suelo junto a su hijo, le abrazó la cabeza y rompió a llorar en voz alta, acariciándole el pelo pinchoso. «Diejito, hijo, ¿qué es esto? Todo está bien. ¿Habéis vuelto?» Bernardo sorbió por la nariz y se giró hacia la ventana, fingiendo que contemplaba la nevada. Pero vi cómo se enjugaba los ojos a hurtadillas. Me acerqué a mi hijo, puse mi pesada mano sobre su hombro y apreté. «Levanta», dije con voz ronca, «que no hay que frotar el suelo, que tu madre acaba de fregar». Diego se puso de pie, limpiándose la cara con la manga del jersey. Me miró directamente, con franqueza, sin esa mirada huidiza y aduladora que tanto odié durante los últimos años. Era la mirada de un hombre que conoce el precio de sus errores y está dispuesto a responder por ellos. «Papá», dijo con firmeza, «no hemos venido a por dinero ni a pedir volver aquí. Solo queríamos felicitaros y deciros que vamos a salir adelante. Me están mirando para brigada jefe. Miguel lo prometió para la primavera y a Sofía la han ascendido, administradora de planta». «Administradora jefe», corrigió Sofía en voz baja, levantando el rostro lloroso e intentando sonreír. «Papá Bernardo, en tu oficina había un desastre con las compras de material de limpieza. He reorganizado todo, he recalculado el presupuesto». Bernardo carraspeó y se giró hacia nosotros, abriéndose en una amplia y satisfecha sonrisa. «¿Ha recalculado el presupuesto? Vaya, eso sí que es mi escuela. Bueno, ¿qué? ¿Nos quedamos aquí de pie como en un velatorio? Nochebuena en 4 horas. A la mesa, trabajadores». Esa noche en la mesa no hubo brindis por el éxito exitoso ni conversaciones sobre marcas. Estábamos sentados como una familia normal. Diego le ponía ensalada a su madre. Sofía ayudaba a Pilar a cambiar los platos. Ella sola, sin que nadie se lo recordara ni pusiera los ojos en blanco. Comían con apetito, con el hambre de las personas que saben lo que es una nevera vacía, pero en sus movimientos había aparecido dignidad. Cerca de medianoche, cuando salimos al patio a lanzar los petardos, aparté a Diego hacia ese lugar donde al otro lado de la valla oscurecía el cimiento abandonado. La nieve había cubierto los bloques de hormigón con suaves montículos, convirtiendo aquella obra abandonada en un caprichoso paisaje invernal. «¿Y bien, albañil?», le pregunté, señalando hacia la parcela. «¿Qué hacemos con esto? ¿Rellenarlo?». Diego miró el cimiento, luego sus manos, luego las ventanas de la casa donde Sofía reía de un chiste de Bernardo. «¿Para qué rellenarlo?», respondió con seriedad. «El hormigón es bueno, ha curado bien. El armado sí que está oxidado, hay que limpiarlo. Papá, no te pido dinero. Sé lo que desperdicié, pero si me das permiso, lo terminaré yo mismo. Ahora ya sé. Será lento, claro, con el sueldo no se ahorra mucho, pero lo terminaré con mis propias manos». Lo miraba y comprendía. No estaba mintiendo. Ya no tenía el deseo de conseguirlo todo de golpe. Estaba dispuesto a construir ladrillo a ladrillo, día a día. «Permiso concedido», asentí, sacando el paquete de cigarrillos del bolsillo. «Pero con una condición». «¿Cuál?», se tensó. «Rehacemos el proyecto. Quitamos esas torrecillas y esas terrazas de media hectárea. La casa tiene que ser tal que tú mismo puedas mantenerla, sin contar con mi pensión». «¿Podrás?». «Podré», sonrió. Y en esa sonrisa por primera vez vi los rasgos del chaval del que me orgullecí en otro tiempo. Y Sofía también. Ella, por cierto, ha aprendido a ahorrar mejor que yo. Ayer encontró una oferta de lentejas y se puso feliz como una niña. Estuvimos en la oscuridad, padre e hijo, mirando cómo el cielo se llenaba de flores de fuegos artificiales. Sentía el frío mordiéndome las mejillas, pero por dentro hacía calor. Comprendía que lo más terrible había quedado atrás. Los habíamos roto, sí, pero habíamos roto sus huesos mal soldados para volver a unirlos, rectos y fuertes. Ahora podrían andar solos.
Han pasado 6 meses desde aquella noche de Nochevieja. Estoy sentado en nuestra vieja terraza a la sombra de la parra, que durante estos años ha crecido tanto que casi tapa la vista la parcela de al lado. Pero no necesito mirar allí constantemente para saber lo que ocurre. El golpe rítmico y sordo del metal contra el ladrillo y el susurro de la pala en la arena se han convertido en la mejor música de este verano, acallando incluso el molesto chirrido de las chicharras. Allí, donde en invierno todavía sobresalían los feotientes del cimiento abandonado, ahora crecen las paredes. No virtuales, pagadas con mis transferencias, sino reales, ásperas, un poco torcidas en algunos puntos, pero absolutamente auténticas. Cada mañana empieza igual. Justo a las 7 chirría la cancela y aparecen ellos, Diego y Sofía, con sus monos de trabajo desteñidos, que ahora llevan con la misma naturalidad con que antes llevaban ropa de marca. A menudo los observo a hurtadillas, procurando no inmiscuirme con consejos mientras no me los pidan. Aunque mi albañil interior a veces sencillamente grita al ver cómo Diego coge la llana con torpeza o amasa la argamasa demasiado espesa. Pero callo. Me muerdo la lengua y me meto en casa porque sé que ahora, allí, bajo el sol abrasador, no se está levantando simplemente una caja de bloque de hormigón. Allí se está templando el espinazo de mi hijo, que por fin está aprendiendo a soportar el peso de su propia vida. Ya no es el señorito que le llamaban los hombres en la obra. Sus manos se han endurecido y cubierto de arañazos, y su espalda, de la que antes se quejaba con la menor carga, ahora acarrea sin rechistar los sacos de adhesivo. Pero más que nada me asombra Sofía. ¿Quién iba a decirle a ella, mujer frágil, que estaría en la obra tragando polvo y rompiéndose las uñas, pudiendo esperar a su marido en casa? Pero está aquí cada día. No pone paredes, claro, pero hace ese trabajo invisible y negro sin el cual la obra se detiene. Lleva agua, amasa el adhesivo en el cubo con la batidora sujetándola con las 2 manos para que no se le vaya, pasa los bloques. Recuerdo que la semana pasada, cuando llegó la grúa con ladrillo y el conductor se retrasó con la descarga, Sofía se puso los guantes de lona y se colocó en la cadena junto a Diego, recibiendo los pesados paquetes. Ayer no pude aguantar y me acerqué a ellos en el descanso. Estaban sentados directamente en el suelo a la sombra de la pared a medio construir, con un periódico extendido debajo. Diego bebía agua con avidez de una botella de plástico echando la cabeza atrás, y las gotas le resbalaban por el cuello sucio y bronceado, dejando surcos claros en la piel polvororienta. Sofía, apoyando el hombro en el de él, masticaba un bocadillo que había traído en un tupper, y en su cara, desprovista de maquillaje y con una mancha de hollín en la mejilla, vi una paz que no había visto ni en su suntuosa boda. «¿Qué tal, albañiles?», pregunté, sentándome en un cubo puesto boca abajo. ¿Han comprobado el nivel? ¿No se ha torcido el ángulo? Diego soltó la botella y sonrió cansado. Lo hemos comprobado, papá. Parece recto, solo que va lento. Pensaba llegar al tejado para otoño, pero me temo que no llegaremos. Todavía no hay dinero para la madera, habrá que ahorrar. Hace un año, esa frase habría sonado como una petición velada. Dame dinero. Ahora era simplemente la constatación de un hecho. El cálculo seco de un hombre que conoce su presupuesto y no piensa salirse de él. No corras, dije tranquilo. La casa no es la gripe, no crece de un día para otro. Lo importante es que las paredes aguanten el invierno y la madera puede esperar. Quizás te den una prima o encuentres un trabajillo extra. Lo encontraré, asintió con seguridad. Miguel me ofreció ayudar los fines de semana en otra obra con la instalación eléctrica. He aceptado. Sofía, mientras tanto, irá avanzando aquí poco a poco, preparará el frente de obra. Trasladé la vista a mi nuera. ¿Y tú, Sofía? ¿No te has cansado de rebañar barro? Bernardo decía que en su departamento de personal se libera una plaza más tranquila que fregar suelos y hacer presupuestos. Ella miró la pared a medio terminar, pasó la mano por el áspero bloque de hormigón como si acariciara un gato y negó con la cabeza. No, Andrés, me quedo. Hemos decidido que hasta que terminemos la casa viviremos en modo de ahorro. Y además, vaciló buscando las palabras. ¿Sabe qué? Me gusta. Aquí se ve el resultado. Por la mañana no hay nada, y por la tarde hay una pared. Y la hemos hecho nosotros solos.
Es más honesto de alguna manera. En esas palabras sencillas estaba toda la esencia de la transformación por la que los habíamos arrastrado. Por fin habían comprendido la diferencia entre precio y valor. El piso en el Paseo de la Castellana tenía un precio enorme, pero para ellos no tenía ningún valor porque les había caído gratis. Y esta casita, cuyo proyecto habíamos recortado a 1/3, donde los dormitorios serán de 12 metros y no de 30, se había convertido para ellos en algo más precioso que cualquier palacio, porque en cada milímetro de junta hay su propio sudor. Al atardecer, cuando el sol empezó a declinar tiñendo el cielo de tonos carmesí, pasó Bernardo a vernos. Ahora es un visitante habitual, aunque procura no dejar ver lo orgulloso que está. Trae ora un saco de cemento que le había sobrado, ora alguna herramienta especial, supuestamente para probrarla. Estábamos con él y Elena en la terraza, bebiendo té con menta y mirando la obra. Diego y Sofía ya terminaban la jornada, lavaban las herramientas en el barril de agua, salpicándose y riendo como niños. Vi cómo Diego abrazaba a su mujer, la atraía hacia sí, le susurraba algo al oído, y ella reía sonoramente, enterrándose en su pecho. Estaban sucios, cansados, pobres según los criterios de su antiguo círculo, pero eran felices de esa felicidad profunda y verdadera que no se puede comprar. Elena, sentada a mi lado, puso su mano cálida sobre la mía. La miré y vi que por primera vez en muchos años sonreía con una absoluta serenidad, sin esa sombra inquieta en los ojos que antes la atormentaba. «¿Sabes, Andrés?», dijo en voz baja. «Es que tenías razón. Entonces pensé que eras cruel. Pensé que los perderíamos y en cambio los hemos encontrado». Bernardo, al escuchar eso, dio un sonoro sorbo al té y carraspeó. «Encontrado, encontrado. Yo estoy pensando en salir también a la obra, que se me está poniendo barrida, y el yerno está que no le queda un gramo de grasa. A ver si me reeducáis a mí también en la vejez». Nos reímos, y esa risa era ligera y liberadora. La historia, que había empezado con un escándalo y un dolor, terminaba en una tranquila tarde de verano al son de las chicharras. Miró las paredes a medio construir de la casa de mi hijo, y pienso que Bernardo y yo construimos algo más importante que un cimiento. Le devolvimos a nuestros hijos el derecho más fundamental, el derecho a ser adultos, el derecho a responder por sus actos y el derecho a sentirse orgullosos de sí mismos. Fue una lección dura, quizás la más cruel de sus vidas, pero sin ella habrían seguido siendo eternos niños que juegan a la vida con el dinero ajeno. He vivido una vida larga, he visto mucho, he construido mucho, pero este proyecto, el de la educación de mis propios hijos, resultó ser el más difícil. Y ahora, mirando atrás, quiero deciros una cosa sencilla, ganada a cada minuto de miedo por ellos. No tengáis miedo de ser duros cuando veis que vuestro amor se convierte en veneno. A veces, para salvar a alguien, hay que quitarle el suelo bajo los pies y obligarle a desplegar las alas, aunque grite y se resista. Y ahora, amigos, os tengo un último ruego. Escribid en los comentarios si alguna vez habéis tenido que tomar decisiones que parecían crueles para con vuestros seres queridos, pero que al final los salvaron. Compartid vuestras historias. Quizás a alguien le falte precisamente vuestro ejemplo para atreverse a dar el paso importante.